Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Enfoque. Esta semana tenemos como invitado a Fausto Camacho. Recordamos toda su experiencia en el mundo electoral y queremos conversar con él sobre la situación que vive el país. Fausto, estamos enfrentados y afrontando lo que serían elecciones anticipadas por la declaratoria de muerte cruzada. Hay dudas y preocupaciones porque vemos un calendario electoral que no logramos entender cómo las impugnaciones duran mes y medio y la campaña dura una semana más o menos. ¿Cómo hacer que en un tiempo tan corto los electores sepan cómo y por quién votar y cuáles son sus propuestas? No hablemos solamente de candidaturas presidenciales, sino de la Asamblea, que fue tan duramente castigada en la opinión pública, y de pronto vamos a escoger 137 asambleístas en menos de una semana. O sea, con campaña de una semana. ¿Cómo lograr entender qué pasa con este calendario? Bueno, hay que entender que hay primero desde mi perspectiva, una postura equivocada del Consejo Nacional Electoral al haber aprobado un calendario que, si bien subsanó en parte el tema del proceso de selección, ampliando 7 días adicionales para las elecciones primarias, que se podrían estar realizando en este momento. De hecho, lo podían hacer desde el 25, pero este periodo que culminaba inicialmente el 31 se alarga hasta el 7 de junio. Las elecciones primarias. Lo cual no está mal, pero además, si es que alguien hace las primarias mañana, hipotéticamente, al día siguiente también ya puede inscribir, lo cual también está bien. Pero Entonces, siempre y cuando no exista objeciones. Vemos que sigue, por ejemplo, Pachacuti con otros problemas, con ahí Pachacuti, pero en fin. Eso nace luego, pero bueno, en Pachacuti el único que podrá inscribir candidaturas a nivel nacional es Marlon Santi, que es el director nacional el coordinador, como le dice el estatuto o el régimen orgánico de Pachacuti, porque la nueva directiva está en cuestión y está interpuestos varios recursos ante el contencioso electoral, y presumo que eso no se resolverá, porque además es de doble instancia, imposible que se resuelva hasta que haya terminado el periodo de inscripción. Digamos, como un comentario ahí, justamente a propósito de la segunda etapa, o del segundo periodo del proceso electoral, y es la inscripción de candidaturas, que va a terminar el 10 de febrero. Será el 10 de junio. Día. Perdón, sí, de junio. Tiene razón, Claudia. Entonces, ahí empieza un largo periodo, ¿no es cierto?, para el análisis de los recursos que se interpongan en contra de la inscripción de las candidaturas. O sea, quedan 2 meses, porque del 10 de junio al 10 de agosto que arranca la campaña son 2 meses. Así es, lo cual es un absurdo. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente se está aplicando para unas cosas un criterio restringido, para otras cosas un respeto, entre comillas, irrestricto de los plazos y términos. Claro, resulta poco probable modificar plazos y términos que son ejercicio de los derechos. Pero el derecho de elegir y ser reelegido significa también el ejercicio del derecho al voto informado. Y el voto informado no va a existir desde el 10 de agosto hasta el 18 de agosto. Es un tiempo absolutamente insuficiente para la difusión de las propuestas, para la difusión de los nombres, porque vea usted, cada uno de los partidos, si es que postulan a todas las circunscripciones electorales, tiene que pensar en 274 nombres. 274 nombres, 137 hombres y 137 mujeres. Y luego tiene que pensar
¿En qué listas son las que van a encabezar mujeres? ¿Qué listas van a encabezar los hombres? Y aquí, además, con una decisión aún no en firme respecto del reglamento que hace relación a la paridad. Porque en este periodo de escogitamiento de candidaturas, ¿no es cierto?, tendrán que escogerse candidaturas para que, según la norma dictada por el Consejo Nacional Electoral, solamente el 30% de las listas, digamos que un partido decide participar en 30 circunscripciones electorales. Entonces, al menos, ¿no es cierto?, 9 de esas circunscripciones tendrían que estar encabezadas por mujeres. Pero si es que el recurso contencioso electoral planteado por las organizaciones de mujeres es aceptado, no es solamente 9, tendrían que ser 15. Entonces ahí entramos en un conflicto bastante complejo, porque eso es lo que significa el 50% de listas encabezadas por mujeres, que es la norma que está vigente desde la perspectiva de la ley y la reforma al Código de la Democracia. Pero no sabemos si corre desde ahora, 23, o desde el año 25. Ahora, no habla de años, habla de la subsiguiente elección, y la subsiguiente elección es esta. Otra duda allí. En las primarias deberían ya los partidos y movimientos políticos trabajar en esta lógica, es decir, presentar precandidatos hombres y mujeres para encabezar las diferentes listas, desde Presidencia de la República hasta Asamblea Nacional y asambleístas por cada una de las circunscripciones. Así es, esa es la regla. Y entonces ahí hay ¿qué digamos? Una equivocación. Ya no voy a ir más allá, Claudia. Una equivocación del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el expedir del reglamento mediante el cual se deja sin efecto la norma de la ley es un despropósito. Porque no tiene ningún fundamento jurídico, no tiene capacidad. Los funcionarios de instituciones públicas no pueden hacer otra cosa que lo que está escrito y mandado en la ley. Y si la ley habla de que en la subsiguiente elección, que es esta, se aplicará los binomios paritarios y el 50% de listas encabezadas por mujeres, eso es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ahora se dice que como son extraordinarias, no hay que cumplir, pero eso no dice la ley. La ley no reconoce si son las ordinarias, las extraordinarias, las especiales. Pero también son extraordinarias, tan es así que algún asambleísta puede ir por su tercera reelección aunque no esté permitido, al ser extraordinarias. Porque el periodo de un asambleísta es de 4 años. Y el asambleísta que estuvo 4 años antes del 21... O sea, le queda faltando año y medio, más o menos. Y que es el periodo para el cual va a postularse. Entonces, es para completar el periodo, inclusive le habla así la norma constitucional, para completar el periodo. Si yo me postulo para el periodo que fui suspendido por la disolución de la Asamblea, me estoy postulando para completar mi periodo y recién ahí cumpliré los 4 años, e inclusive sin haber ejercido 6 meses. Pero bueno, esa es la norma, entonces no hay tal cosa de lo que tú dices, Claudia, de que entonces estaría reeligiéndose por tercera vez. No es verdad, porque es para completar el periodo. De acuerdo, es decir, todos los 137 asambleístas pueden ir a la reelección, este momento. Desde pueden volver mi perspectiva, sí. Y a completar su periodo. O sea, de acuerdo a la perspectiva suya, Fausto, completarían su periodo. Ahora, usted también ha dicho que se ha roto el reglamento electoral. ¿Por qué se ha roto el reglamento? ¿Qué pasa con la ley electoral? ¿Qué está pasando con eso? Se expide un reglamento que dice el artículo 11, el reglamento para las elecciones del 2023, que dice que los binomios no necesitan estar conformados, o podrán estar conformados por 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y una mujer, indistintamente. Eso respeta la norma de la ley. Y un reglamento, como usted bien sabe, Claudia, no puede modificar la ley. Y la otra norma que contrapone ese reglamento, artículo 11, literales A, B y C, es aquel que dice que el 50% de las listas que presente cada partido político u organización política deberán estar encabezadas por mujeres.
Y si la lógica con que están actuando en las primarias es para que solo el 30% estén encabezadas por mujeres, vamos a entrar en un conflicto terrible. Si es que se acepta el recurso planteado en el contencioso electoral, e inclusive podría plantearse una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y solicitar medida cautelar, lo cual dejaría sin efecto todo este calendario. Entonces, esta posibilidad de dejar abierto... Entonces, de pronto se cancelan las fechas de las elecciones y volvemos a... Todo es posible, la verdad, en el Todo es país. posible en el Ecuador, pero la causa de todo eso no es el que interpone el recurso. La causa de todo eso es quien ilegítimamente expide un reglamento que no está en capacidad de hacerlo con esas normas, porque que puedes pedir reglamentos, por supuesto que sí, el Consejo Nacional Electoral. Es facultad reconocida por la propia Constitución, pero lo que no puede es mediante el reglamento modificar la ley. ¿Por qué? Porque afecta derechos, pues. Es decir, todavía tenemos mucha tela que cortar en el propio proceso electoral. No hablemos de resultados ni de candidaturas, sino todavía hay incertidumbre sobre las reglas, las normas. Usted señala que hasta el próximo 8 de junio estarían abiertas el tema primarias y hasta el 10 las inscripciones. Hasta el 7 las primarias y hasta el 10 las inscripciones. ¿Sí? Pero este calendario aprobado por el CNE, ¿no? Pero inscribir a 274 nombres de candidaturas más las presidenciales es un trabajo bastante grande para las organizaciones políticas en el tiempo y después promover esos nombres y esas propuestas en 7 días. ¿Y qué va a pasar además, Fausto, con la consulta sobre el Yasuní que también está incluyéndose en las elecciones de agosto? Me parece un despropósito y una equivocación, una vez más la misma equivocación del proceso electoral de febrero de este año, donde se incluyó la consulta popular al mismo tiempo de la elección de las autoridades de gobiernos autónomos descentralizados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hubo debate. Ahora tampoco va a haber tiempo suficiente para, a su vez, debatir las propuestas de los candidatos, tanto a la Asamblea cuanto a la Presidencia de la República, más los contenidos o el contenido o lo que significa el impedir, digamos, o el dejar bajo suelo el petróleo en el ITT. Y en Quito, de manera particular, tendremos una consulta adicional. Y esa consulta adicional tiene que ver con el Chocó andino y la prohibición de la minería en todas las parroquias del noroccidente del distrito metropolitano de Quito, o sea, Pasto, Guarea, Nanegal, Nanegalito. Entonces, efectivamente, las cosas no pintan muy bien como para que un organismo como el Consejo Nacional Electoral, que no ha mostrado experticia en el manejo de las elecciones, que no ha mostrado... Pero ¿cómo no ha aprendido? ¿Cuántas elecciones ha manejado en este Consejo? Entonces, al final, la experiencia debería darle... Experiencia tiene, pero no tiene probidad, pues, porque experiencia tiene, y sin embargo, en la última elección, Claudia, imprimieron mal las actas de escrutinio de 6 provincias, que echó al traste y no sirvió el trabajo de todos los miembros de las juntas receptoras del voto de esas 6 provincias, porque su conteo no sirvió porque las actas estaban mal impresas y no había dónde poner los resultados. O sea, errores de esa naturaleza que no han sucedido nunca en el volumen que se plantea, 6 provincias. Y pasa eso de agache desapercibido. ¿Y por qué no se repitieron las elecciones? O sea, porque hay varias dudas. O sea, hubo muchas denuncias de fraude. Uno escuchaba a Blasco Peñarrera, escuchaba una serie de personas hablando sobre todo el tema consulta popular, que debía aclararse la situación, pero siempre hay el fantasma del fraude en el país, pero nunca se aclara. Sí, porque el fantasma del fraude no es que no existe, existe y a su vez no deja de ser el mecanismo ilegítimo de los perdedores para justificar su pérdida. Porque hay 2 cosas. Hay 2 realidades, ¿no es cierto? Porque resulta que fácilmente luego se acepta que esos son los resultados, ¿no es cierto? Más allá de aquellas voces disonantes que a veces decimos que eso no está bien, ¿ya? Pero efectivamente el fraude no debe ser entendido adicionalmente solamente como el cambio de cifra, que es el concepto que en este país tenemos. En el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, ¿no es cierto?, de su proyecto CAPEL, ahí
la definición de fraude electoral es todo conducta que va en contra de la norma expresa que está en la ley sobre las elecciones. Entonces, el incumplimiento de la paridad es fraude electoral. O el incumplimiento de la ley y el cambiar la ley con reglamento también es A fraude. eso me refiero, el incumplimiento de la paridad, eso es fraude, esa es una actitud fraudulenta de la autoridad electoral con el aval de los partidos, que es lo más grave, porque entonces se aprovecha un consejo consultivo de organizaciones políticas para someter a votación si se cumple o no la ley. Es vergonzoso, vergonzoso, ¿no es cierto? Y los partidos, la gran mayoría dicen que sí. ¿Por qué? Porque obviamente están estructurados con un criterio patriarcal y de facilidad de las cosas. Bueno, ¿no? además dicen que sí porque tienen 7 días para armar todo. Bueno, sí, de acuerdo, pero igual tendrían los mismos 7 días para armar lo mismo todo, pero con más mujeres. Entonces, efectivamente, es el tiempo, no es que ahora ganaron tiempo. Entre comillas, ganaron facilidad, pero yéndose en contra de la ley. Entonces, cuando la ley es un referente que tú puedes burlarlo si es que te conviene, la crisis de institucionalidad se profundiza más de lo que ya tenemos. Finalmente, esa es la razón por la cual el Consejo Nacional Electoral es carente de confianza en la población, o tiene muy bajos niveles de confianza. Si es que tuviera 20, 25, es bajo, más allá de que... Pero también, si hablamos de confianza, si hablamos de confianza, pensar que se van a reelegir los asambleístas para terminar su periodo cuando tenían el 4% de credibilidad. Bueno, pero esa es una decisión de los electores, no de una persona ni de una institución. Y entonces, claro, no deja de ser una muestra de que efectivamente las cosas no andan bien en el sistema de representación. Pero lo uno tiene un origen legítimo, que es la votación popular. El otro tiene un origen ilegítimo, que es hacer algo que, de acuerdo a la Constitución, la ley no está en capacidad de hacerlo. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Que el resultado parece ser parecido. No, hay sustancialmente una diferencia de fondo. Ahora, ¿cómo actuar como electores, Fausto, y también qué debe hacer la sociedad civil frente a esta problemática? Porque por un lado estamos hablando de que se está rompiendo la norma electoral, se está cayendo, entre comillas, como usted dice, en un fraude de procedimientos que generaría poca credibilidad en los resultados finales. O sea, hay una serie de elementos. ¿Cómo actuar como electores y como sociedad civil? Eso es lo que ha sucedido en los últimos procesos electorales. El proceso electoral último, el proceso electoral del 2017, para hablar de otro consejo, digamos, de la constitución del Consejo Electoral con otras personas, ¿acaso no dio un resultado deslegitimado los electos? Pero por supuesto que sí. Y el proceso del 19 y el proceso del 21, cosa igual. Y el del 21 ya fue hecho por este actual Consejo Nacional Electoral, y el del 19 también. Usted, Claudia, ha dicho con claridad, ha hecho ya tantas elecciones que debería aprender. Pero debería aprender, o sea, vaya usted y pregúntele a la señora Estela Acero qué hay que hacer para hacer un proceso electoral y le aseguro que no tiene idea de qué es lo que hay que hacer. Porque de lo que se han preocupado es de poner la gente como el director aquel de procesos electorales, que era un procesado que fue del CNE a la cárcel por tráfico de influencias para la compra-venta de cargos públicos. Si en manos de ese tipo de funcionarios ha estado la administración de los procesos, ¿de qué experiencia hablamos? Pues? Pero además no pasa nada, lo máximo que termina pasando es que el señor sale de la nómina y no ha pasado nada. O los señores que hicieron el fraude o estuvieron haciendo fraude en el altillo, en el edificio del CNE, ¿no es cierto?, de Guayas, y que lo denuncia el propio vicepresidente Enrique Pita. Enrique Pita, y que el resultado es el que existe finalmente institucionalmente. ¿Cuál es la respuesta que le ha dado la señora Tamaín más los otros 4 miembros del Consejo al país respecto de ese hecho? Ninguno. El quedarse callado no quiere decir que eso no existe, eso está ahí. Entonces, ¿qué confianza podemos tener los electores en el próximo proceso? Muy poca, casi ninguna, y entonces lo que corresponde... Y la pregunta que muchos ciudadanos harán es ¿para qué vamos a las urnas? Bueno, o sea, si nuestro voto o nuestra voluntad va a ser burlada.
Bueno, procurar tomar todas las medidas posibles para que esa voluntad no sea burlada. Pero adicionalmente, esa voluntad nazca, ojalá, de una reflexión y conocimiento informado pleno de quiénes son, más allá de todas estas limitaciones que estamos viendo que existen. Pero parecería que las propias decisiones de la autoridad conspiran contra este ideal del voto informado. Pero independientemente de eso, hay una responsabilidad individual a la cual hay que apelar, de cada uno de nosotros. Pero adicionalmente, nosotros, como sociedad civil, como parte de la sociedad civil, hemos hecho en nuestro último pronunciamiento un llamado a las otras organizaciones de la sociedad civil a unar fuerzas en este proceso de control social de las elecciones. Porque, ¿qué preocupa, Fausto? Las reglas no se cumplen, la normativa, la ley no se cumple, pero este proceso que vamos a vivir el 20 de agosto es exactamente igual al que vivimos en las elecciones seccionales. Mismas juntas receptoras de votos, mismos sistemas. O sea, ¿quién debe velar porque se respete la voluntad? Hablamos de la sociedad civil. ¿Qué pasa con Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas es quien está parado allí, pero no interviene para nada. ¿Cómo hacer que se involucren? Y no debe intervenir. No debe intervenir, pero sí podrían ser una especie de árbitros y estar chequeando que las cosas se hagan bien. No digo que intervengan en cómo votar o no, porque... Esa no es su facultad. Su facultad es la seguridad del proceso. Punto. ¿Y quién puede ser veedor? Los únicos veedores reales deberían ser los propios muchachos que forman las juntas receptoras del voto. Si el problema no está en las juntas receptoras del voto como actitud fraudulenta, más bien las juntas receptoras del voto en la medida que estén integradas indistintamente por muchachos jóvenes de estudiantes universitarios, que en el caso de Quito eran el 94% de los miembros de las juntas estudiantes universitarios. Yo no creo que haya una actitud colusoria de los jóvenes para delinquir en favor de alguien o en contra de alguien. El proceso se tuerce cuando usted tiene actas mal impresas que hacen que ese trabajo no sirva. ¿Y qué ocurre con el sistema informático? Exacto, iba a eso. Cuando usted tiene un sistema informático que está parametrizado para que independientemente de la elección, ¿no es cierto?, que en la Junta 20 de Cotocollao, de hombres, hay 300 electores empadronados o 350 empadronados y han llegado a votar, me voy a inventar, 290. Si 290 llegaron a votar, 290 tiene que ser el total de personas que votaron para alcalde, para prefecto, para junta parroquial, para concejales y para todas y cada una de las 8 preguntas de la consulta popular del año pasado o del febrero pasado. Pero el sistema informático admite que esa cantidad que no debería ser distinta pueda ser distinta. Eso es responsabilidad no del sistema, es responsabilidad de quienes parametrizan el sistema, porque el sistema cumple lo que le ordenan que haga. Si es que el sistema diría, si son 290, me voy a inventar en prefecto, porque es lo primero que se debe, escrutar, 290 son para alcalde, 290 para concejales, 290 para juntas parroquiales y 290 para la pregunta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Es decir, no pueden aparecer 250 en una, 290 en otra y en otros no pasan los 300. Exacto, hay casos donde todos los datos son distintos. No es que hay una diferencia solo entre alcalde y prefecto de 10 votos, no, todos son distintos. Eso es responsabilidad no del sistema. El sistema es la herramienta mal diseñada, ¿por quién? Por el Consejo Nacional Electoral. Y no es un problema de los informáticos del Consejo. Son los parámetros y las decisiones políticas tomadas por el Consejo que les ordenan a los informáticos parametrice así el sistema. Gravísimo. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos ya sobre tiempo, Fausto. ¿Qué recomendación podemos dar? Uno es el voto informado, que no sé en 7 días de que nos vamos a informar, sobre todo cuando tenemos enormes papeletas, pero ¿qué recomendaciones podemos dar para al menos tener cierto parámetro de que la voluntad popular debe ser respetada y debe ser una gestión de todos? Apelar a los muchachos integrantes de las juntas receptoras del voto, donde conozcamos un muchacho que es parte de la junta, recomendarle que actúe como debe actuar, que los miembros de las juntas receptoras del voto tomen fotos de las actas
que ellos mismos hicieron. No hay muchacho que no tenga teléfono. Me refiero a teléfono celular inteligente. Que tomen, que difundan, que mientras más información y más transparencia exista, mejor. Y si es que no corrigen esa parametrización del sistema para que el número de sufragantes siempre sea el mismo, tanto en la Asamblea Nacional, en la lista provincial, cuanto en la consulta popular, pues hay que interponer los recursos pertinentes ante el contencioso electoral y la Corte Constitucional. Y hay que demandar en este momento, ahora, no el día de las elecciones y cuando ya estén contados los votos, que nos digan cuál es la parametrización del sistema que se va a usar. Para eso tenemos que hacer el control social desde la sociedad civil. Para tener las herramientas de procurar conseguir transparencia en el proceso electoral venidero. Pero tiene que ser desde ahora. Muchísimas gracias a Fausto Camacho, quien es especialista en temas electorales, con quien hemos hablado sobre todas las dudas que entraña el proceso en el que todos estamos involucrados. Iremos a las urnas el 20 de agosto. Lo importante es que ante sociedad civil, expertos como Fausto exijan al Consejo Electoral que muestre la parametrización de la parte informática, que es fundamental, pero también garanticen transparencia, garanticen respeto de voluntad popular en un proceso tan importante como el que vamos a vivir el 20 de agosto. Gracias por estar con nosotros en Enfoques, gracias a Fausto Camacho por habernos acompañado. Nos vemos en una semana más. Gracias, Claudia, un gusto siempre. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.